Quienes ven ahí en imagen y ahora vamos a hablar es Carolina Ojeda, la mamá de Axel, un chico que fue acusado de un robo que no cometió. Tuvo que estar más de 30 días preso y no en Bahía Blanca. La pasó realmente muy mal y su mamá desde un primer momento, con pruebas en mano, estaba gritando a los cuatro vientos la inocencia de su hijo. Tras ese camino ya hay una resolución judicial. Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Acá estamos, más tranquila, sí, mucho más tranquila. Bueno, contanos cuándo se resolvió esta cuestión, qué resolvió la justicia, de qué forma fue. La justicia resuelve absolver a mi hijo y fue unánime el fallo. Los 3 jueces estaban de acuerdo, así que nada, la verdad que es lo que esperábamos del primer día. Del primer día yo dije que mi hijo era inocente, yo lo mandé a Axel a que acompañara a su hermana y en un momento lo llamé a ustedes porque bueno, no tenía respuesta de nadie, no era escuchada, no me dejaban presentar las pruebas y no me dejaban demostrar la inocencia de Axel. La realidad es que fue un camino largo, un camino duro, tuvimos que apelar ante una cámara, hubo una jueza que la sacaron del caso, porque bueno, fue arbitraria obviamente, y bueno, nunca fue fácil, del primer momento no fue fácil absolutamente nada. El día 31 se llevaron a Axel de Fortaleza y el empedrado, iba supuestamente a la cuarta para ver antecedentes. Fue 31 de agosto, ¿no, Carolina? 31 de agosto del año pasado. Sí. Sí, me llama mi hija diciéndome que la vaya a buscar, que se querían llevar a su hermano porque no tenía DNI. En ese momento agarro la mochila tranquila y la campera y cuando le estoy diciendo que estoy yendo, escucho que ella ya no estaba en el celular, escucho el roce de la ropa y que le decía déjame, déjame. Yo pedí permiso para llamar a mi mamá y escucho a un oficial que le decía pendeja de mierda, dame el teléfono. Mi hijo que le decía dejá a mi hermana también era insultado y bueno, ahí me di cuenta que no era algo muy común que los pararan así, o sea, no era por DNI, algo había pasado. Me acerco al lugar, le pregunto qué pasó, me dicen que hasta el momento le iban a bajar porque él no tenía DNI, le doy los DNI y le pregunto por qué el destrato, por qué el maltrato contra los chicos. A lo que la chica, la oficial, me dice que en realidad hubo un llamado al 911 donde circulaban 2 masculinas con un arma entre sus prendas y que bueno, tenían que revisarlo y que el cacheo y demás no podía ser, digamos, de otra manera, porque si ese chico tenía un arma, corría su integridad física. Nuevamente le vuelvo a reiterar que le reitero que no es, digamos, cómo lo revise, sino el insulto y el destrato, y bueno, y ella ahí no se hace cargo de absolutamente nada. Me dice como, me hace con las manos así como diciendo yo no tengo nada que ver, se identifica a ella, otro oficial más, el resto no se quiso identificar, habían muchos policías y bueno, de ahí en más yo le pregunto si lo había revisado, me dice que sí, ¿le encontraste algo? No, teléfono, llave de casa. Después me dicen que lo van a llevar a la comisaría cuarta para ver antecedentes, volvemos a reiterar que no tiene antecedentes, me dicen que bueno, que lo tienen que bajar igual. Él sube solo al auto, sin esposa, sin nada, tranquilos, yo voy acompañándolos en el auto, llego a la comisaría cuarta, llego primero yo, espero a mi hijo, baja tranquilo, los 2, o sea, los 3, entrando a la comisaría cuarta y en la puerta me paran y me dicen que mi hijo queda detenido por robo agravado de uso de arma. Es cuando ahí obviamente que pregunto, ¿qué robo, qué arma? Si él salió a caminar. Lo interesante de todo esto, Carolina, es que vos tenías un montón de argumentos para demostrar que tu hijo no era. Y posiblemente la policía o la justicia en su momento no. ¿Y por qué se insistía? No. ¿Hubo algo raro detrás de todo esto? ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué en primera instancia tanto la fiscal como la jueza estaban en esa sintonía? Yo todavía me pregunto por qué. ¿Por qué? Porque acá hubo 4 menores que fueron robados en el Pinar y eso es así. 4 chicos violentados y asaltados, pero pasan a haber 5 víctimas, porque esos 4 chicos más mi hijo, que no tenía nada que ver, pero fue acusado. O sea que ya no eran 4, eran 5, y los verdaderos delincuentes nunca se buscaron. Lo tenían a él, y era él, y simplemente porque él llevaba una ropa parecida a los delincuentes, porque en realidad los chicos cuando identifican a mi hijo, lo identifican a 100 metros. Claro. Porque la ropa es parecida. Yo caminé durante 31 días con los abogados
que la verdad que nada, humanamente fueron increíbles, el apoyo sábado, domingo adentro de ese penal con los abogados, con Ariel Sara y con Juan Sebastián González, domingos caminando, preguntando, sacando kilómetros de distancia, buscando cámaras, la gente me ayudó muchísimo, muchísimo. Las cámaras se enfocaban a mis 2 hijos saliendo de mi casa a las 4 menos 3 de la tarde, 3 de la tarde más o menos, 4 menos 3 minutos, saliendo de casa, subiendo por Bermúdez, cruzando por el cementerio. En ese momento, yo en la desesperación de que no era escuchada, de que las pruebas de las cámaras, pedía la geolocalización, todas las pruebas eran no. Yo me comunico con un periodista, con Rodrigo Nistal, le cuento lo sucedido porque yo quería que esto se sepa, porque estaban pasando sobre los derechos nuestros, sobre los derechos de mi hijo. Y en ese momento, cuando él me dice si es al frente de las canchitas de Bellavista, le digo que sí, y él me dijo, yo los vi. Y cuando Rodrigo me dijo que los había visto, a mí se me volvió el alma al cuerpo, porque yo le preguntaba, ¿qué vistes? Y él me decía, había una chica que gesticulaba con las manos, que discutía con una chica policía. Vi a un muchacho que lo llevaban y que no ponía resistencia contra un árbol. Y no había nada alrededor. Y me preguntaba por qué tantos policías. Me preguntaba, parecía algo narco, no sé, porque habían tantos policías, tanto movimiento de policías, que ni él entendía por qué. Mis hijos no llevaban nada, Fernando, iban con su campera puesta, iba caminando, un circuito que hacemos con mi hija siempre. Yo nací en este barrio, mis papás nos llevaban a caminar al Pinar, mis abuelos, después mis hijos se criaron en este barrio, es un lugar que estamos muy cerca, que es habitual que caminemos. Hay un tema, Carolina, que yo quería destacar, que es el que tu hijo estuvo preso un tiempo importante y ni siquiera en Bahía. ¿Cuánto fue? ¿Un mes? No. 31 días, sí. 31 días. ¿Qué edad tiene Axel? 6 días en la cuarta, 20 años. 20 años. ¿En dónde estuvo? ¿En Torkins? Cuando Axel fue detenido, recién había cumplido 20 años. Hacía un mes que había cumplido 20 años, estuvo detenido 6 días en la cuarta, 3 días en Paligüe y el resto de los días en Coronel Suárez. En Suárez, claro. Que no lo podíamos ver por el tema de la pandemia. Y bueno, él ya le habían pedido una preventiva, que me lo iban a mandar a un penal. Ahí es cuando yo pido ayuda a los medios para que esto se sepa. Apelamos ante la Cámara y es ahí cuando la Cámara decide que vuelva a la etapa de investigación. Sacan de la investigación a la jueza Promé, sigue la fiscal Claudia Lorenzo. Y bueno, después con el juez Mercury es quien decide que mi hijo le dan la libertad por falta de mérito, pero que la causa sea elevada a juicio. Era algo medio contradictorio, porque si bien no había mérito para tenerlo detenido, ¿cómo se lo podía mandar a juicio? ¿Cómo está él ahora? ¿Cómo está tu hijo? En realidad es una etapa de Axel y de mi hija, porque estaban los dos. Es algo que intentamos a veces no hablarlo, como que poder sacarnos esto y no tocarlo más, porque es muy doloroso. Por ahí hay situaciones, recuerdos, y eso es como volver atrás. Y en la parte del juicio, que fue el 10, el 11 y el 12 de marzo, fueron 3 días muy duros, porque él estaba sentado ahí, porque él escuchaba todo el relato de los chicos, y él se acordaba todo lo que había vivido, cómo había sido, después los testigos, los nuestros, digamos, y demás, y ellos contaban y era volver otra vez a contar. Y bueno, la parte más fuerte fue cuando le tocó declarar a mi hija y a mí. Es una parte donde nos quebramos mucho, porque era mucho dolor, mucha angustia, no éramos escuchados. Estuve 31 días dentro de ese pinar buscando y jamás vi a alguien de la justicia que haya ido a sacar distancia, a ver las cuadras, a consultarle a la gente. Era yo, mi hija, los abogados, y fue recordar nuevamente todo eso, todo lo que pasamos, el querer quedarme afuera de la comisaría, esperando que me devolvieran a Axel, porque yo pensé que me lo iban a devolver, y no fue así. Y bueno, cada vez peor, y fueron 3 días muy duros. Es algo que es como que hoy nos sacamos la mochila y queremos volver a comenzar, volver a reiniciarnos y volver a empezar de cero.
Ojalá que pueda ser así, Carolina, te agradecemos mucho por el testimonio y bueno, estamos seguramente en contacto para ver cómo termina definitivamente esta historia, no en la justicia que ya se resolvió, sino como familia. Gracias a ustedes por haberme escuchado desde el primer día, por acompañarnos, por estar, gracias, muchísimas gracias. A vos, hasta luego.